Buenas tardes. Hace apenas 5 días dábamos inicio a este curso de filosofía, el 16º, y ahora ya estamos a punto de clausurarlo. Han sido 5 días de buen ritmo académico, con ponencias que han enfocado el tema del estado del bienestar desde distintos puntos, para intentar conseguir una visión poliédrica del tema. Sé que los debates han sido intensos y que han sobrepasado los límites físicos de esta aula para llegar a las tertulias, las comidas e incluso los paseos de los asistentes. Este es un rasgo que ha definido a estos cursos desde sus inicios, la ambientación total y del tema en todos los momentos del día, algo a lo que también contribuye la estrecha relación entre ponentes y alumnos. Ahora que nos encaminamos al final de este curso, nuestra mirada se fija ya en el horizonte del próximo verano, del próximo curso. Y para ello nos vamos a poner a trabajar de inmediato. Queremos que estos cursos sigan siendo un punto de encuentro para el pensamiento, la reflexión y la discusión. Como ya sabéis, muchos de vosotros, ayer falleció la madre de Pedro Santana, director académico de este curso, y por eso hoy no contamos con su presencia. Por ello, voy a ceder la palabra a Gustavo Bueno, presidente de la Fundación Gustavo Bueno, para que nos haga un resumen de la actividad y las conclusiones de estas jornadas y nos comparta también su visión de lo que han sido estos días. Gracias. Muchas gracias. Pues entonces voy a hacer yo un balance del curso. En primer lugar, hay que decir que este curso, el 16º, ha sido el que más alumnos ha atraído. Se ha saltado el límite de 40 alumnos que estaba inicialmente previsto y han sido 49 los que se han matriculado y alguno pues, que no le dejaron matricularse y que luego vino en los 2 últimos días y cosas así. Es decir, que ha habido 50 asistentes que nunca había habido ese número de asistentes. También hay que resaltar una relativa renovación de esos asistentes, que si hay bastantes personas que han venido a Santo Domingo de la Calzada por vez primera este año, lo cual quiere decir que el interés por estas discusiones filosóficas pues, llaman la atención sobre todo de personas jóvenes, lo cual es una buena noticia en el que no se sabe muy bien si tiene que ver con una situación de crisis de la nación o de bienestar de la nación. Eso ya para los que quieran interpretarlo. Como todos los años desde que se comenzó este curso, durante las mañanas ha habido 2 sesiones y por la tarde otra sesión abierta a todo el público. Las intervenciones han sido fundamentalmente de profesores o intervinientes procedentes del ámbito de la filosofía, por una parte, pero también procedentes de las especialidades que tienen que ver con el asunto del estado de bienestar. Ha habido funcionarios públicos dedicados a la administración en los sectores de gestión, de universidad, abogados y particularmente también en el sector de la medicina, puesto que hay que hacer mención especial a la persona que inspiró o que propuso hacer este título, que es Lola Ruiz, que además, por las circunstancias sobrevenidas que se han mencionado, es decir, como no pudo intervenir Pedro Santana, porque su intervención coincidió precisamente con la noticia del fallecimiento de su madre, pues hizo el esfuerzo de brindarnos una segunda parte de la primera intervención que ella había hecho. Entonces, pues gracias. Otra de las características de este curso es que hemos contado con 2 profesores procedentes de México, de la Facultad de Filosofía de León, que está en el estado de Guanajuato. Manuel González y Verónica, que han aportado, uno como profesor de filosofía y ella como especialista en seguros y en asuntos pensionarios que llaman, pues el estado de la cuestión de estos asuntos. Mi impresión es que el curso ha quedado muy cuajado y conviene decir, y aprovecho para decirlo aquí ahora, a las personas que este curso lo van a seguir a posteriori por internet,
que a estas alturas estamos grabando la hora 29:30 del curso, es decir, que hay 28 horas anteriores grabadas, de las cuales ya están disponibles en internet la del lunes, la del martes y la del miércoles, y la de ayer no se pudo subir porque, como todo el mundo sabe, pues hubo un colapso de las comunicaciones en la ciudad y entonces pues subirán, tampoco hace falta tanta prisa. Y esto es importante porque hay muchos usuarios de internet que picotean 3 segundos, se hacen una composición y emiten una opinión. Claro, con una gratuidad notable. Seguramente pues es el estado del bienestar también, que dice que cualquier imbécil pues, puede opinar en democracia en un comentario o en redes sociales, pero bueno, así es como están las cosas. Entonces, por lo menos, que se sepa que el curso van a ser 30 horas de intervenciones donde se han dicho muchas cosas muy serias, donde ha habido muchas intervenciones en los coloquios y que ha sido, pues, bueno, yo estoy francamente contento de cómo ha resultado. Y efectivamente, en mi parte ahora, no suplantando el papel que tenía que haber hecho Pedro, sino como fundación, pues que estaremos encantados de colaborar en el 17º curso en 2020. Perfecto, pues muchas gracias, Gustavo. Y ya para finalizar este acto de clausura, el profesor Gustavo Bueno nos va a hacer la última ponencia de este curso, que se titula 10 millardos de humanos reclamando bienestar. Muchas gracias y hasta el año que viene. No, eso es una... Bueno, pues no se preocupen, esto es la mecánica de las cosas, es decir, que este cartel seguramente tienen que ponerlo inmediatamente en otro sitio para otro curso de verano de la Universidad de La Rioja y entonces por los derechos laborales y el estado de bienestar alcanzado por los empleados de la universidad, pues no se puede esperar hasta las 9, ya demolaría su jornada. Son las cosas que pasan. Bueno, como bien se ha dicho, el título que yo puse para esta intervención es 10 millardos de humanos reclamando bienestar. Este título yo lo había pensado cuando no estaba previsto que tuviera que intervenir también el primer día para hacer una panorámica crítica del concepto de estado de bienestar. Pero bueno, y tenía como función, y tiene, y es lo que voy a hablar ahora, replantear un poco críticamente muchas de las cosas que se han dicho y qué es lo que se puede decir del estado de bienestar desde la perspectiva del título. Y por eso pues, es necesario que expliquemos la perspectiva que está implícita en el título. Hablamos de 10 millardos de humanos. 10 millardos de humanos o 10.000 millones de humanos, un millardo son 1.000 millones, pues es obvio que se refiere a la cantidad humana y además a una cantidad humana todavía no realmente existente de forma simultánea. Calculan los ociosos que se han dedicado a calcular estas cosas que desde Adán y Eva hasta nuestros días habrá habido más o menos unos 100 millardos de hombres, simultáneamente, viviendo ahora, en este momento, pues las cifras, la cifra que se suele reconocer ahora, pues estaríamos en los 7.500, 7 millardos y medio más o menos de humanos. ¿Qué quiere decir? Que vamos a hablar del contexto del bienestar, no en el presente, sino en una proyección que fundamentalmente unos cálculos, ahora damos unas referencias
para que vean este asunto. Se calcula, un cálculo más o menos ni optimista ni pesimista, es que los 10.000 millones se alcanzarán en 2047. Es decir, estamos hablando a una escala de 30 años desde aquí, que prácticamente se corresponde con otro ciclo de 30 años en el contexto del estado de bienestar. En la intervención que yo hice el primer día, pero que como no era abierta al público, no tienen por qué haber escuchado, pero lo recapitulo en un minuto, distinguíamos entre estado de bienestar y estado del bienestar. Son las dos formas, las incorpora el diccionario de la Real Academia. La última versión del diccionario de la Real Academia dice estado de bienestar o estado del bienestar. Y dice organización del Estado, y eso lo pone con mayúscula, en la que éste tiende a procurar una mejor redistribución de la renta y mayores prestaciones sociales para los más desfavorecidos. Luego comentamos un poco eso. Lo que yo dije el primer día es que en español estado de bienestar se utiliza desde mediados del siglo XIX, mientras que estado del bienestar es un rótulo que se aparece por primera vez en español en 1960. Y además en un contexto ideológico muy preciso de una ideología auspiciada por Estados Unidos a través de instituciones que eran financiadas por la Central de Inteligencia y que estaban en un contexto de Guerra Fría, y el estado del bienestar pues era algo que se buscaba potenciar para crear condiciones que no favoreciesen un avance soviético en los terrenos políticos, etc. Cuando se reconstruye la historia del estado de bienestar, se va marcha atrás y entonces se recuerda pues, quien acuña, al parecer, welfare state en inglés, que es el asistente del papiso de Inglaterra, es decir, el arzobispo de Canterbury, nombrado por el rey de Inglaterra de acuerdo con su primer ministro, que era Churchill en aquel momento, y que en un libro que habla de socialismo y cristianismo, pues habla del estado de bienestar en inglés. Se menciona el informe de Beveridge del año 42, pero Beveridge no utiliza esa fórmula, aunque están ejerciendo lo que luego se dirá que es el estado de bienestar. Como de la misma manera, retrospectivamente, se incorporarán los alemanes pues, las políticas de Bismarck, pero normalmente se olvidan políticas equivalentes en los ámbitos católicos que también buscaban mitigar fundamentalmente el avance del socialismo en la década del 40 del siglo XIX y así sucesivamente en adelante. Es decir, que al analizar estas cosas suele haber una confusión entre la prehistoria, diríamos, de lo que luego se llamará estado del bienestar y aquello que se puede rotular de una manera precisa como estado del bienestar. Y decíamos el otro día que entonces había un periodo de 30 años de estado del bienestar, del 60 al 90, en el que ese estado del bienestar convive con la Unión Soviética, está en el contexto de la Guerra Fría. Después del año 90 a nuestro presente pasan otros 30 años, y los 30 años siguientes son aquellos en los que llegaremos a los 10.000 millones de hombres que en el título hemos dicho que reclamando bienestar humanos. Bien. Decimos humanos, y decimos humanos, es decir, no estamos diciendo ni ciudadanos ni personas, estamos diciendo humanos, que estamos refiriendo a la humanidad, pero la humanidad en sentido biológico, no en un sentido político o de unidad, que eso es algo más ideológico que otra cosa. En el sentido biológico, como se refieren a la humanidad, la Declaración de los Derechos Humanos del 48, por ejemplo, no la primera Declaración de los Derechos Humanos, la de la Revolución Francesa,
que es Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿Por qué? Pues porque, claro, y los franceses en el siglo XVIII, pues como los franceses son los que inventaron la grandeur, pues ya la dijeron, Declaración Universal de los Derechos Humanos. En realidad era la declaración de unos parisinos, y pensando en los franceses y en convertir a los súbditos en ciudadanos de la nación, pero en realidad en esa declaración es que ni se acordaron de otro montón de hombres que había por otras partes de la tierra, que estaban sujetos a situaciones coloniales o que estaban simplemente ignorados. No entraban en el ámbito de esa declaración más que con una reinterpretación generosa, cosa que no ocurre en la Declaración del 48, es decir, después de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, después de la carnicería pues de decenas de millones de personas, de hombres, pues en esos conflictos, y entonces se acuerda, en el año 48, ya me han pasado 3 años, ya se había creado la ONU, la UNESCO, que se crea pues, una declaración que todo el mundo conoce porque es el catecismo laico de nuestro presente, artículo 1, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Como ven, aparte de reconocer a todos los humanos, todas estas cosas, ya luego emite unos deseos, pues más o menos utópicos, pero bueno, que se entienden en el contexto de salir de la guerra. Entonces, hablamos de seres humanos a esa escala. Es decir, la Declaración del 48, como es bien sabido, es prácticamente una declaración de derechos éticos individuales. Solo una vez se menciona la familia y de pasada. Es decir, no es cosa que en el año 48 satisface a quienes han ganado la guerra, a quienes firman la declaración, que no son todos los países, pero que luego, por la realidad de la situación realmente existente después de la guerra, como bien saben, la Declaración Universal de los Derechos Humanos la tienen que suscribir todas las naciones que quieran estar en el mercado internacional y que quieran tener contacto unos con otros. Sin embargo, como también es bien sabido, y conviene aquí recordarlo, porque es un antecedente que nos servirá para lo que vayamos a decir, no hay que olvidar que representantes de 1/4 de las naciones que se sientan en la ONU, de las 200 naciones que se sientan en la ONU, pues 50, bueno, en realidad son 55 ahora, 56, según se cuente o no a Palestina, firmaron en el año 90 en el Cairo la llamada Declaración del Cairo de los Derechos Humanos. Con lo cual, digamos, tenemos 2 grandes declaraciones, la Declaración de la ONU del 48, la Declaración del Cairo del año 90, que la tienen firmada en un 25% de naciones, numéricamente pues, no suman 1.500 millones o así de hombres. Claro, esa declaración, el artículo 1, en lugar de referirse a todos los seres humanos, en las traducciones del árabe se suele decir la humanidad entera, se refiere ya, y dice, forma una sola familia unida por su adoración a Alá y su descendencia común de Adán. Todos los seres humanos son iguales en el principio de la dignidad humana, así como en el de las obligaciones para con Alá, y las responsabilidades sin distinción de raza, color, lengua, sexo, creencia religiosa, afiliación política. Solo la verdadera religión garantiza el desarrollo de esa dignidad por medio de la integridad humana. Claro, esta es una declaración que, por ejemplo, la Iglesia Católica no ha tenido necesidad de hacer una declaración alternativa a la Declaración del 48, porque fundamentalmente la Declaración del 48 es una declaración hecha por los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, que eran cristianos, y entonces católicos y hermanos separados, pero
todos cristianos. Entonces el trasfondo era común y estas cosas, como intentaré hacerles ver, marcan también lo añejo que se van quedando algunas de estas cosas que son las que están sustentando el presente en marcha en el que estamos, pero que si ponemos el punto de mira en la situación de los 10 millardos, pues ya hay que empezar a relativizar. Bien, el reclamar, reclamando, pues claro, pues reclamar, una de las acepciones de la academia es pedir o exigir con derecho o con instancia algo. Claro, hay derecho a reclamar bienestar porque en las declaraciones de los derechos humanos están contempladas estas cosas, y entonces se pueden reclamar esos derechos. Y no solo en esas declaraciones fundacionales, a lo largo de este curso hemos visto todas las declaraciones que han ido emitiendo la Organización Mundial de la Salud, la Organización Internacional del Trabajo, etcétera, etcétera, definiendo lo que es el bienestar, el bien, los derechos, o sea, una serie de una carta a los Reyes Magos, ha dicho alguien en algún momento en estos días, pues más o menos utópica, pero que ahí está, y que da derecho a quienes se sientan parte del conjunto de la humanidad a reclamar. Ahora, ¿a reclamar a quién? Eso ya es otra película. Los que hacen las declaraciones eso no dicen, se supone que son los estados. Como la OIT, hay que conseguir que todos los ciudadanos de cada nación tengan un plan de pensiones y tengan asistencia universal sanitaria y tengan una seguridad tal. Vale, tú lo pides. Ahora, vete a decírselo a los estados fallidos que existen, o vete a decírselo a los estados que no tienen capacidad prácticamente de garantizar, y ni siquiera de garantizar la subsistencia mínima, vital, de los humanos que están encuadrados en esos estados. Y entonces bienestar, que hay definiciones maravillosas que se han hecho de todos estos organismos del bienestar, pues bienestar, la definición más sencilla es conjunto de las cosas necesarias para vivir bien, y entonces yo me atrevo a decir en el contexto de los 10.000 millones de hombres que el bienestar son las condiciones necesarias para vivir, y considerando el bien como sinónimo de vivir, y ya es bastante. Es decir, que seguramente pues ponerse tan estupendos de que hay que vivir bien, claro, y defíname qué es vivir bien, o defíname qué es pobreza, esto lo comentaremos ahora. Entonces, les hago una glosa a la lectura que hicimos antes de la definición de estado de bienestar de la Real Academia, reciente, porque leyendo entre líneas se puede deducir lo que aquí se ha concluido. Es decir, se dice, organización del Estado en la que éste tiende a procurar una mejor redistribución de la renta. Ya se supone que los estados tienen una renta que se redistribuye y que el estado de bienestar busca una mejor redistribución. Se supone que es mala, hay que alcanzar una mejor redistribución. Y mayores prestaciones sociales para los más desfavorecidos. Esto, según cómo se ponga cómo se entiende el asunto, pues se supone que es en un estado de transición, porque no siempre, si a los más desfavorecidos siempre se les dan mayores prestaciones sociales, pues dejarán de ser los más desfavorecidos y dentro de un tiempo habría que decir, pues hay que insistir en los que antes eran más favorecidos, que han dejado de serlo, porque son los que están pagando los tributos para favorecer a los que no cotizan, etcétera, etcétera. Claro, la actitud de quien escribe esa definición es la del que está en una situación de opulencia y dice, pues hay que hacer una redistribución, porque el concepto de los más desfavorecidos es un concepto que también, si lo analizas, pues tiene su gracia. Es decir, que, claro, es casi como los más desgraciados, los que no están agraciados, o que no han recibido el favor de quién, el favor
de su entorno, de su familia, del Estado, de sus condiciones, que ahí se meten unos... Si se analizan estas cosas, se entran unos terrenos tenebrosos, que es mejor dejarlos estar. Pero, con lo cual, les digo, bienestar lo vamos a entender a esta escala de barruntar por dónde puede ir el estado de bienestar en los próximos años, hasta llegar a la situación del estado de bienestar de los 10.000 millones de hombres, pues convivir, que ya es bastante. Porque vivir bien y mal, ahí entramos ya también en las cuestiones absolutamente subjetivas. Claro, fíjense aquellas cosas tan ingenuas que decía don Carlos Marx, a cada cual según sus necesidades y cada cual según sus posibilidades, algo parecido. Que claro, pues si tus necesidades es tener un Ferrari y tienes derecho a tener un Ferrari, porque si no te vas a deprimir y entonces no vas a ser feliz, etc. Pues, no, esto parece que es broma, pero es que esta es la situación en la que estamos hoy día, con todos los que están reclamando. Ahora, y también les digo una cosa, les recupero una cosa que la pueden escuchar en el vídeo del primer día y en el texto, que es la siguiente, que es una anécdota interesante. Cuando la primera vez que se utilizó estado del bienestar en el año 60 fue una reunión que se tituló Los escritores y el estado del bienestar, que se celebró, pues no me acuerdo dónde era, en Estocolmo, era en Dinamarca, no me acuerdo. Bueno, y donde estaba convocada en 3 lenguas, en español, en inglés y en francés. Y de España fueron Julián Marías, filósofo católico, fue el director de la revista El Ciervo, que también era un católico avanzado, y luego pues, otros personajes que más que por la vía religiosa habría que ponerlos por la vía del proto-secesionismo catalán, desde la Gauche Divine catalana. Y entonces Carlos Barral, el editor, en sus memorias cuenta cómo tuvieron un enfrentamiento los españoles en aquella discusión, porque tanto el director del Ciervo como Julián Marías, al hablar de estado de bienestar, del bienestar que para ellos era un rótulo novedoso, su intervención, que le hicieron en francés por lo visto, fundamentalmente la convirtieron en un alegato de la austeridad cristiana y católica particularmente. Y todo lo cual eso rechinaba pues aquellos otros progres o preprogres catalanes, el que no les gustaban esas referencias, pues porque, claro, pero que tiene que ver con la felicidad, es el mismo asunto que la felicidad que se ha hablado en estos días, porque obviamente desde la ortodoxia católica, pues la felicidad solo la alcanzan o los benditos, los tontos, o se alcanza en la otra vida. Y entonces, pues el bienestar material pues no es la abundancia de riquezas, sino precisamente el alcanzar la satisfacción de las necesidades con lo menor posible y con estas cosas. Claro, sin tener por esto que caer en el rigorismo o en el ascetismo, etcétera, que son siempre en la tradición cristiana y católica de la que bebemos todos, pues los dos extremos en los que siempre las normas morales tenían que estar atendiendo para evitar los excesos, pues tanto desde personajes como aquellos que ridiculizó Simón del desierto, ¿no? Simón Estilita, ¿cómo se llama? Buñuel, o pues todos los santos del Yermo, o pues el propio San Francisco de Asís, o lo que fuera. Es decir, que todos los ejemplos que saben de austeridades y rigorismos, donde siempre, por ejemplo, los moralistas españoles fueron muy prudentes con respecto evitando buscar el misticismo y el rigorismo, es decir, pues que no era
pecado de ningún modo gustar de acariciar pues una tela suave y que no tenía más virtud pretender que tenías que ponerte una tela de saco áspera porque si no podía sentir la concupiscencia o perderte en los placeres. Quiero decir que en el fondo, en toda la tradición cristiana, es toda la contraposición y las polémicas entre el iconoclasmo y el tener imágenes o no, la belleza o no, todas estas cosas. Bueno, entonces, pero que estos son asuntos que no son cuestiones de Bizancio de hace 1000 años, porque en nuestro presente, como diremos después, fundamentalmente en todos los hombres que tienen la patología de estar coranizados, pues son asuntos que están totalmente vivos. Bien, les voy a recordar para que tengan las ideas, porque esto lo habrán visto en documentales, muchos lo conocerán, pero para marcar un poco los hitos de la cantidad humana. Si empezamos la historia por 1800, a principios del siglo XIX, es decir, en el momento en que se está transformando el antiguo régimen en el nuevo régimen, digamos, entre la Revolución Francesa y la Revolución Liberal Española, pues en torno a 1800 se calcula que había 1 millardo, que en el mundo había 1000 millones de humanos. En 1850 hay 1262. En 1900, 1650, en 1900. En 1950, 2600, a pesar de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, que al fin y al cabo, pues a estas escalas, pues entre las dos podían ser 80 millones o así, pero lo que fuera, lo que fuera. Los 3 millardos se alcanzan en el 60. Justo en el año 60, o sea, cuando se empieza a hablar del estado del bienestar, en este sentido ideológico de la Guerra Fría, hay 3 millardos. Y en el año 87, y además precisamente el 11 de julio, pues algún estadístico dijo, este día ha sido el de los 5.000 millones. Y entonces la ONU se puso estupenda y decidieron, no ese año, o sea, 2 años después, en el 87, decidieron que desde entonces el 11 de julio es el Día Mundial de la Población, y desde el año 89 así se celebra, o sea, desde hace 30 años, ¿no? Y eso está relacionado con el PNUD, con el Plan de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Al principio se llamó Día de los 5.000 millones, pero claro, resultó que en el año 99 ya eran 6.000, y entonces pues dijeron, bueno, pues el Día Mundial de la Población. En el año 99, es decir, al terminar el siglo XX, 6.000 millones, es decir, desde del año 60, en los 40 años del 60 al año 99 se duplicó la población, de 3 millardos a 6 millardos. En 2011, los 7.000 millones. Se calcula que para el 2023 serán 8.000, se calcula que para 2035 9.000 y que para 2047 10.000. Aunque aquí las cifras dependen bastante de la ideología de quienes hacen las prospectivas. Es decir, hay quienes dicen que en el 2050, más o menos, en lugar de haber 10 millardos, habrá 9.700 millones, o otros dicen 11.400, y otros en el 2100, en el umbral del final del siglo, unos dicen 11 millardos, en plan optimista, como que se habrá reducido el crecimiento de la población, y otros hablan de 15 millardos. Las tasas de crecimiento de la primera mitad del siglo XX fue el 53%, del año 900 al 950. Del año 1950 al 2000, la tasa de crecimiento fue el 141%, con lo cual es demasiado optimismo creer que se va a disminuir de una manera tan radical. Pero bueno, lo intentan, y lo intenta principalmente la ONU, o organizaciones de la ONU, concretamente UNFPA, el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Los 11 de julio
el Día de la Población, que yo he de reconocerles que nunca me había fijado que existía ese día, porque ya saben que la ONU es tan hemorrágica en sus decisiones que hay más días nominados que días tiene el año, es decir, que van por 450 días que se conmemoran, quiere decir que eso, bueno, pues, con todo lo que eso supone, pero bueno, bien, es decir, que cada vez somos más y hay que entretener a más personal con cosas más variadas, pero bueno. Y entonces les leo los objetivos que en 2016 decía esta institución. Los programas del Fondo de Población de las Naciones Unidas tienen como objetivo acabar con el matrimonio infantil, frenar el embarazo en la adolescencia y capacitar a las niñas para que tomen decisiones informadas sobre su salud y sus vidas. Esto hay que entenderlo todo en términos de control de la natalidad, ¿eh? O sea, no es... Esto se podría leer en plan optimista, es decir, capacitar a las niñas para que tomen decisiones informadas sobre su salud y sus vidas, es decir, pues vamos a empezar a tener niños cuanto antes para aumentar la población, pero no. Solo en 2015, dicen ellos muy orgullosos, los programas del Fondo de Población de las Naciones Unidas ayudaron a 11 millones de niñas de 10 a 19 años a obtener acceso a información y servicios de salud sexual y reproductivas. Fíjense el concepto de niñas de 10 a 19 años. Esto es el concepto de la ONU, donde los niños están hasta los 18, según la ONU, que también es una cosa muy pintoresca, porque es cuando traen los periódicos, pues, niño asesina a otro, y claro, el niño es un angelito de 17 años que ha asesinado a no sé quién y que, según en qué circunstancias, es padre de familia y tiene 2 hijos, pero según la ONU es un niño. Pero bueno, estos son los entretenimientos en los que nos movemos. Y los Días Mundiales de la Población tienen un lema cada año. Año 2009, combatir la pobreza, educar a las niñas. Año 2011, somos 7.000 millones. Año 2012, acceso universal a los servicios de salud reproductiva. Año 2013, el embarazo en la adolescencia. Año 2015, poblaciones vulnerables en situaciones de emergencias. Año 2016, invertir en las adolescentes. ¿Invertir en adolescentes para qué? Para frenar el matrimonio, la maternidad y hacer propaganda de los derechos reproductivos. Es decir, mejor dicho, de los derechos no reproductivos. ¿Cómo evitar la reproducción? Año 2017, el lema del Día Mundial de la Población es planificación familiar para empoderar a las personas y contribuir al desarrollo de los países. Y el año 2018, por si no quedaba claro, fue la planificación familiar es un derecho humano. Claro, aquí sí que se contradice totalmente con la declaración del Cairo, islámica, porque desde el punto de vista expansivo del Islam, la misión que debe tener toda hembra coranizada es producir la mayor cantidad de humanos susceptibles de ser coranizados. Y entonces y eso está provocando unas disonancias entre los deseos de control de población que se asocia al estado de bienestar, porque en esto ya lo hemos visto, todos los sistemas del estado de bienestar en todos los sitios están económicamente quebrados, son insostenibles, los sistemas de salud y los sistemas pensionarios. ¿Por qué? Pues porque estaban pensados primero, cuando eran sostenibles, en términos de seguros, de reinversión de aquello que los contribuyentes, que los trabajadores habían retirado de sus ingresos para favorecer el reparto dentro del gremio de trabajadores o de toda la clase obrera de las situaciones de accidentes de enfermedad, de desempleo, de lo que fuera. Cuando esos derechos, ese estado de bienestar se universaliza y entonces ya no es
por la condición de trabajador, sino por la condición de ciudadano de una nación, por lo que se tiene derecho a esas prestaciones sociales, pues eso es muy bonito, suena muy bien, pero no hay quien lo mantenga. Y entonces esa es la situación de quiebra de los sistemas anteriores, y la carga impositiva no es suficiente para mantener esto, y esta es una situación que no tiene solución. Ayer escuchamos, esto el lunes lo dijeron especialistas aquí, el que lo puede, bueno, algunos de los que vienen por las tardes lo oirían el lunes por la tarde, a un matemático, además un riojano, pero también lo había dicho por la mañana Antonio Arias, y lo repitió ayer por la tarde pues, en Verónica. Es decir, eso, y como conocedora de los sistemas de bienestar en muchos países, precisamente para intentar adaptar eso a México. Claro, a un México donde en México hay 120 millones de habitantes y el 67% de la población laboral está en el sector informal, es decir, ni paga impuestos ni cotiza. Y entonces, claro, pues hablar ahí de estado de bienestar universal para todo el mundo, pues son entelequias que no son tan sencillas de resolver. Con lo cual sí que se entiende que una de las medidas buscadas es esta de recortar el crecimiento humano, pero que es también contradictorio porque al recortar el crecimiento humano se disminuye el número de la pirámide de población con el aumento de la edad, que haya más ancianos, hay menos trabajadores, se cotiza menos, pues todas estas cosas que sabemos. Bien. Seguramente una de las confusiones más grandes que se puede producir aquí es utilizar solo las grandes cifras, y entonces hablar de millones de personas a escala de la humanidad, a escala global, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer ahora es precisar un poquito y fijarnos el reparto de esa cantidad humana ahora, o sea, de los 7.800 millones que somos ahora, cómo está eso repartido. Entonces, el 61% de esa población está en Asia, o sea, 4.700 millones están en Asia, 1.400 en China, 1.300, 1.400 en la India. Un 17%, 1.300 millones, están en África. En Europa, un 10%, 750, contando a los rusos. En Iberoamérica, un 8%, 650. Y en América del Norte, 370, y en Oceanía, 43, un 5%. Es decir, cuando estamos hablando de estado del bienestar en nuestro entorno, estamos hablando como mucho de un 15 o de un 20% de la población mundial, que son los que viven en los estados que efectivamente pueden ser considerados estados del bienestar de verdad, y no como una carta a los Reyes Magos o como un modo de las organizaciones internacionales de querer quedar bien y plantearse unos objetivos del milenio o del trilenio o de lo que quieras, pues que no es tan sencillo conseguir. Les voy a poner 4 ejemplos, porque estos son temas imposibles y abundantísimos, pero como son pinceladas que quiero darles simplemente. Les voy a poner 4 ejemplos de 4 países de comportamiento distinto de crecimiento: España, China, México y Nigeria. Entonces, España, que es donde vivimos, somos 49 millones de habitantes. Edad media de España, 43,1. La edad media de la población, 43 años con 1. Tasa de fertilidad, 1,5. La tasa de fertilidad de reemplazamiento pues es 2,1, 2,14. Es decir, en España estamos en recesión de la población, como cualquiera que busque la pirámide de población lo puede ver. Y además, si se lee mal con los engaños que hay, es decir, hay un ligero repunte
de las personas que tienen de 5 a 10 años, pero que se corresponde precisamente con el aumento de la inmigración cuando hubo un inmobiliario que luego bajó. Es decir, que mucha de esa población o están o se han ido o lo que sea, pero que tiene unas características peculiares. Eso es la situación de España. China tiene 1.384 millones de habitantes. Edad media de China, muy alta también, 37,7. Tasa de fertilidad, 1,6, casi lo mismo que España. Pero ahora matizaremos qué pasa con China. México tiene 126 millones. Estos datos que les estoy dando, según donde busquen, varían. Yo aquí me fío de la Agencia de Inteligencia de los Estados Unidos, de la CIA, que lo saben todo, o sea, lo saben todo y además saben lo que sabe Facebook y Google y todo eso, lo tienen todo. Y se permiten, tienen la amabilidad de publicar un libro que se llama El libro de los datos del mundo, World Fact Book, que lo pueden ver por internet en cia.gov, en la página de la CIA, dentro de gov, que es gov en inglés, el gobierno del imperio, por antonomasia, no hace falta decir más. Entonces, en cia.gov, en cuanto entren, ven de World Fact Book. Entonces ahí cada país, y es impresionante, ahí tienen toda la información, todas las pirámides de población, todos los conflictos de cada país, el crecimiento, las expectativas, el SIDA, los kilómetros de aeropuertos, el armamento, los hombres en el servicio militar, lo que haga falta. O sea, todos los datos. ¿Por qué publican todo eso abierto y gratis? Para decir, mira, todo esto os lo ofrecemos. Imaginaros lo que sabemos que no decimos. Pero bueno. Bueno, pues son los datos y ahí tienen todo. Entonces, según la CIA, México tiene 126 millones de habitantes, la edad media de México es 28,6. Fíjense la diferencia de 43 años en España a 28 en México. Y en México la tasa de fertilidad es 2,22. México tiene equilibrado. Está equilibrado las defunciones con los nacimientos, más o menos. De hecho, si ven su pirámide de población en los últimos años, es una columna. Es decir, ni es así, que es como en España, ni es así como es en otros casos. Y el último ejemplo que les pongo es Nigeria. Nigeria, todo el mundo sabe dónde está Nigeria, en el Golfo de Guinea, Nigeria es uno de los pocos países africanos que no estuvo bajo dependencia francesa, belga, etc. Nigeria fue colonia británica y tiene una tasa de fertilidad que no es la mayor, pero que, fíjense, frente al 1,5 de España tiene el 4,85, y en Nigeria, la edad media de Nigeria es 18 años con 3, 18 años, y en Nigeria, en este momento, hay 203 millones de habitantes, en Nigeria, 203 millones. Les voy a hacer un detalle sobre estas cosas. 203 millones donde el 51,6 son musulmanes. En el caso de México, según la CIA, el 82% son católicos. Según la CIA, en España solo el 70% son católicos. Bueno, dice luego ateos el 10%, no creyentes el 15%, y queda un 5% por ahí, pues de otras cosas. Y en China la CIA son también muy prudentes. Dice budistas el 18%, cristianos el 5%, maometanos el 1,8%, y entonces eso suma 26%, el 75% pues no son religiosos, están en otras coordenadas. Este asunto es clave, como veremos ahora. Es decir, que este asunto de las religiones es clave para poder evaluar el estado de bienestar que nos viene. Bien, lo de China. China les sorprende que cómo, teniendo una tasa
que no llega a la tasa de reposición, que es 1,6, sin embargo, pues son tantísimos. Bueno, hay un fenómeno de alargamiento de la edad de la mortalidad, es decir, en China cada 5 semanas crece 1 millón de habitantes, a pesar de todo, y seguramente porque no se cumplía del todo la política que China en el año 79 incorporó del hijo único, que todos conocen. Política del hijo único que China la incorporó obligada por Occidente. Fue una condición para abrir las puertas a China, a la Organización Mundial de Comercio, y para poder... sí, muy bien, pero esto de que crezcáis tanto es un peligro, y además sois comunistas, y cuanto más crezcáis, el Partido Comunista Chino van a ser más. El Partido Comunista Chino oscila ahora por los 90 millones de militantes. Es el partido con más militantes de la Tierra, e incluso la organización con mayor número de personas así organizadas. Claro, los chinos aceptaron política del hijo único. Esa política, como bien saben, provocó un feminicidio terrible, es decir, los chinos, si les nacía una niña, pues se caían, se morían, hasta que nacía un niño. Eso provoca unos problemas sociales en China terribles, porque hay cientos, decenas de miles de chinos entre 30 y 50 años que jamás van a poder hacer una familia, porque no hay mujeres. China está utilizando a ese excedente de hombres, pues para tenerlos trabajando por todo el mundo, moviéndose. Yo les diré como anécdota que hace un año que me invitaron a Penonomé, una ciudad de Panamá, a dar una charla. Me llevaron allí a un hotel, entonces al llegar a aquel sitio había 3 casinos, y cuando entro en el hotel, un hotel de lujo, moderno, lleno de chinos, todos chinos de 30 a 40 años, todos vestidos iguales, todos chinos allí. ¿Y qué pasaba? Pues que al parecer China ha llegado a un acuerdo a través de una empresa de Canadá para explotar a cielo abierto un montón de minas en Panamá, y entonces la mano de obra son todo contingentes de chinos que ganan bastante relativamente a lo que se gana en China, ganan 1000 y pico euros equivalente al mes, incluyéndoles vivir en un hotel de 3 estrellas, digamos, moderno, perfecto, pero como los chinos son muy viciosos y les gusta jugar, les han creado unos casinos para... Y entonces, el gobierno de Panamá no recauda nada, por lo visto, de lo que el beneficio está en los hoteles y en los casinos. Es decir, que son unas cosas del capitalismo salvaje entretenido, pero y de las hábiles políticas chinas de hacerse con las materias primas, etcétera, etcétera. Pero esa situación, que allí habría 300 chinos, por ejemplo, en aquel hotel, preparados para ir a trabajar por la mañana, y eso es por el excedente de hombres, pues a ver qué van a hacer con ellos. Entonces irán al casino y qué sé yo lo que harán. Bueno, ahora, cuando China empezó a convertirse en lo que es, la política aquella que les obligaron al hijo único en el 79, en 2008 comenzaron a decir que se iba a reconsiderar la política. En 2013 ya permitieron 2 hijos a aquellas familias cuyos los hermanos del padre o de la madre fuera solo uno, no tuvieran tíos, ya a eso les permiten 2 hijos. Y en 2015 ya permiten 2 hijos a cada familia. ¿Por qué? Porque los chinos hoy se dan cuenta de que su limitación para alcanzar una situación de predominio imperial económico en todo el mundo es de cantidad humana, es de chinos. O sea, China necesita más gente para poder expandirse y asentarse y consolidar mejor lo que tiene. Por eso han abandonado la política del hijo único y desde 2015, con lo cual hay que esperar un repunte de la natalidad en China. Habíamos dicho que Nigeria, la tasa de natalidad es el 4,85. Nigeria está como el puesto 20 o así, de los países ordenados por tasa de natalidad.
Níger es el 6,35, Angola el 6,9, Burundi el 5,93, México el 2,22, que habíamos dicho, por encima de la tasa de reemplazo, Francia. Entonces, aquí les comento 3 cosas por si ven estas tablas. Francia está en el puesto 106 con el 2,06, Reino Unido 137, Estados Unidos 142. O sea, España está en 1,50, Francia está en 2,06. Ojo, es una cifra global para los que viven en Francia. Desmenucen esos datos con los millones de población islámica que viven en Francia. Entonces, a ver quiénes son los que tienen los hijos. Es bien sabido que buena parte de los problemas que en el entorno de París ha habido desde hace muchos años es la situación de estado de bienestar que tenían en Francia, favoreciendo el nacimiento de niños, donde una pareja que tuviera 3 hijos ya podía dejar de trabajar y vivir solo de cuidar a los hijos por las ayudas que daba el Estado, y que esas ayudas fundamentalmente las han aprovechado pues, la población islámica, que ha ido creciendo notablemente sin encontrar trabajo y sin encontrar fácil incorporación al mercado laboral y integrarse socialmente, creando guetos, etcétera, etcétera. Ese problema lo tiene más Francia que, por ejemplo, Alemania, donde también hay mucha población islámica, pero está más integrada, en general, aparte de las últimas oleadas, pero los turcos ya pues, desde los años 60 y 70 como mano de obra, etcétera, etcétera. Bien, y entonces España está en el 1,50, Alemania en el 1,46, Italia en el 1,45, Portugal en el 1,39, es decir, hay países que están peor que España, de nuestro entorno en términos de tasa de natalidad. Y Singapur el 0,84, eso es ya, bien. Bueno, el asunto del control de la natalidad, ya hemos visto cómo la ONU se lo plantea, vamos a recordar, porque es obligatorio aquí, la vinculación del bienestar con la población, haciendo referencia a una especie de protocolos de los sabios ancianos de Sion que hicieron en el año 99 en el entorno francés. Todos saben que los protocolos de los sabios ancianos de Sion es un documento falso que empezó a circular pues, poco antes de la Primera Guerra Mundial y que se supone que eran los planes malvados de los sabios ancianos de Sion, de los judíos ayer, para controlar el mundo. Entonces aquello pues, era un documento hecho por la policía secreta rusa, en plan antijudío, etcétera, pero que luego tuvo se jaleó mucho porque lo tradujo Ford, Henry Ford, el de los coches, que era un antijudío feroz, y entonces tradujo todos aquellos malvados planes, y aquello sirvió, bueno, pues el último que hizo negocio con los protocolos de los sabios de Sion fue un Piernas que se los vendió a Idi Amin. Y hay una película por ahí sobre Idi Amin, donde él está muy contento, que dice, mira, me acaban de vender mis servicios secretos, los planes secretos de los judíos y tal. Claro, pues algún listo que al pobre Idi Amin le vendió los protocolos y se los cobraría, y estaba tan contento con aquello. Bueno, pues algo parecido escribió una señora que se llama Susan George en el año 99, que es el famoso Informe Lugano. El informe Lugano, ¿cómo preservar el capitalismo en el siglo XXI? El informe Lugano se presenta como los malvados planes de los capitalistas, que en lugar de en Davos se reúnen en Lugano, para, como el subtítulo dice, cómo preservar el capitalismo en el siglo XXI. Y entonces, digamos, hace una especie de protocolos de los sabios ancianos de Sion, los planes de los malvados capitalistas, para mantener el capitalismo. Esto lo escribieron en el 99, cuando la Unión Soviética ya había colapsado hacía 10 años. Y esta señora es yanqui de nacimiento y francesa de adopción desde el año 94, y entre el 99 y el 2006 fue vicepresidente de ATTAC. ATTAC es esa organización que defiende la tasa Tobin, que estos son pues, estas izquierdas divagantes, pues a las que pertenecen, por lo menos, están 2 de los que han sido citados estos días aquí. El médico Vicente Navarro está en ATTAC,
y también Ignacio Ramonet fue de los fundadores, en ese entorno está Chomsky, estas cosas. Bueno, y Susan George es de las principales de ATTAC. Estos son los que... ATTAC es Asociación para la Tasación de las Transacciones Financieras y Población Ciudadana. Y lo de la tasa Tobin, pues que era un economista norteamericano keynesiano, y donde aquí la solución para todos los problemas y para garantizar el capitalismo es decir, para evitar, para garantizar el estado de bienestar, perdón, es decir, pues vamos a poner una tasa a todas las transacciones. Claro, esto en el 99 ha quedado ahora superado con la realidad de las monedas virtuales y todas esas cosas, pero bueno, pero ahí siguen danzando. Bueno, pues el informe Lugano, que se publicó en inglés en el 99, en francés en el 2000, en español en el 2001, que en español lo publicó Icaria, la editorial Icaria, y que en español la 12ª edición es del año 2007, y que hoy todavía lo sigue publicando una ONG que está inspirada por los jesuitas, que es Intermón Oxfam. Pues en este informe Lugano ellos calculan, si no se hace nada, bueno, dan los datos del 95, se dice, calculan, el informe Lugano piensa en el 2020, o sea, en nuestro presente, y decían, en el 2020 habría, si no se hace nada, 8.000 millones, 8 millardos, estamos casi. Y ellos decían, de los países desarrollados del año 95, que son los datos que utilizan, hasta el 20, en esos 25 años, solo habrían crecido en población el 0,08, mientras que los países menos desarrollados habrían crecido más del 50%, de 4,5 millardos a 6,7 millardos. Entonces dicen, esto no puede ser, el capitalismo no es sostenible, bueno, dicen presuntamente los reunidos en Lugano. Y entonces el plan malvado que Susan George escribe en el informe Lugano es el siguiente. Para lograr el objetivo de 4.000 millones de habitantes en el año 2020, es decir, lo normal en el 2020 es que no hubiera 8.000 millones, sino que hubiera 4.000. La población mundial debe disminuir una media de 100 millones de personas al año, durante 2 décadas. 9 décimas partes o más de la reducción deberá producirse en los países menos desarrollados. Hay que hacer un esfuerzo para que aumente la mortandad al mismo tiempo que disminuye la fertilidad en proporciones que variarán en función del momento y del azar. Esto presuntamente es lo que estarían diciendo los capitalistas. Luego al final Susan George hace unas consideraciones, pero en el fondo es en lo que estos anarcocapitalistas divagantes, súper estupendos franceses, pues están pensando, pues bueno, y del informe Lugano pues vienen muchas de las teorías conspiranoicas sobre cómo reducir 100 millones de habitantes al año, pues el SIDA, el ébola, hambrunas, o cosas ya más sofisticadas, pues crear no medicamentos, porque sería crear productos genómicos que provoquen pues la desaparición de capas enteras de población, es decir, pues eliminación sistemática pues de un montón de gente, y si son feos, pues mejor. Que aquí se está volviendo a los asuntos más crudos de la eugenesia de principios del siglo XX, donde era visto con la mayor normalidad. Es decir, y eso son cosas que a veces se olvidan, porque parece que todas las maldades en estos terrenos las hicieron los nacionalsocialistas y se echa culpa a Hitler, parece que es el malo de todo. No. Las medidas eugenésicas, aquí se ha dicho también, se mantuvieron en un montón de sitios, se hicieron sistemáticamente la esterilización, etc. Bueno, que eso es un cuestión, pero aquí se están volviendo... Claro, hay que tener cara dura, es decir, no, es que habría que disminuir 100 millones al año la población, ¿vale? Pues vamos a empezar por los de ATTAC, hombre, hombre, no será mucho, porque serán pocos, pero joder, a predicar con el ejemplo. Bueno, entonces, vamos a fijarnos un poco en China, comentar un poco de China. Y
y las razones por las cuales, al hacer cualquier prospectiva, pues China es una de las magnitudes que hay que tener ahí presentes en el contexto en el que estamos. En China, ellos no reconocen que no están en un estado de bienestar, como es natural, pero los chinos procuran que nos enteremos los occidentales de todo lo que ellos quieren que nos enteremos, y sistemáticamente el Diario del Pueblo chino lo publican en internet en español, y el que no lo leas porque no quiere, porque se llama Pueblo en Línea, y por cierto hablan mucho de fútbol, de España también, que decir que yo no entiendo muy bien por qué la gente cuando lee diarios no lee Pueblo en Línea. Yo lo leo con asiduidad. Bueno, pues en 2008 decían los chinos: China se convertirá en estado de bienestar antes de 2049. O sea, para cuando seamos 10 millardos, según la planificación china, será en estado de bienestar. Y eso lo decían ya en 2008. Y las fases que tenían, entendiendo por estado de bienestar, asistencia médica, pensiones y jubilaciones. Dicen ellos, de 2008 a 2012 habrá subsidios médicos y pensiones, del 13 al 20 sostener la red social, o sea, mantener el tingladillo, y del 21 al 49, comillas, construir una sociedad socialista del bienestar con características chinas. Es genial, pero bueno, por lo menos la voluntad. ¿Por qué dicen esto? Hombre, sin duda, para no desmerecer de todas las consignas que los organismos de la ONU y los organismos internacionales dicen en este sentido, y matizando, sí, haremos un estado socialista del bienestar acomodado a las circunstancias chinas. Claro, eso todo el mundo sabe, poco que atienda a la actualidad, pues que hace muy poco ha habido grandes conflictos en Hong Kong, o que China mantiene pues ciertos conflictos pues con el Tíbet, y por ahí circulan de vez en cuando al Dalai Lama, y también con determinada población maometana en los yugures, y China resuelve esos problemas pues al modo chino. Y entonces en la zona de Xinjiang había todos esos problemas, porque había solo como 3 millones, la proporción era 1 millón de musulmanes, 2 millones de chinos, pues nada, han trasladado a 10 millones de otros sitios, y entonces ya se ha equilibrado el asunto, y aquí paz y después gloria. Bueno, porque, claro, la realidad es que, y entonces aquí las características distintas de los chinos tienen que ver fundamentalmente con la religión. ¿Qué quiere eso decir? Pues que en buena medida todas las discusiones que tienen que ver con el estado del bienestar es dialéctica entre cristianos católicos de España y de herederos del Imperio Español, protestantes luteranos, pues ingleses, holandeses, todo lo que quieras, y ortodoxos, los rusos. Es decir, la Guerra Fría, toda esta dialéctica es una dialéctica de países cristianos donde tiene importancia la familia, donde tiene importancia la persona, donde hay una serie de caracteres. En unos sitios, bueno, los luteranos de una manera individualista, todas estas cosas que se han dicho estos días, los católicos mucho más cercanos a la cuestión social y todas estas cosas, pero claro, los millones de chinos están en otra órbita, donde domina una moral, en todo caso, de raigambre confuciana, donde la entrega al Estado, el orgullo de ser miembro del Partido Comunista, de esos 90 millones, donde no puede entrar cualquiera, que dices, por cooptación tienes que estar invitado, y tienes que decir que no es nada sencillo, no es ir a apuntarse, es un mérito, y eso crea unas condiciones además que permiten la consistencia y el carácter inexpugnable del imperio chino con sus características.
China se acomodó también a los usos democráticos occidentales que se le imponían hasta cierto punto. Es decir, renovaban cada 5 años al secretario general del Partido Comunista de China, que a partir del 83 es también el presidente, pero ya Xi Jinping ya ha dicho que ilimitado, que renueva, que un poco, dicen, pero ¿para qué vamos a andar como en Rusia cambiando a Putin de jefe del Estado al jefe del gobierno, un año sí, otro no, para tal? Pues no hace falta. Es decir, y es normal, es decir, es normal porque las condiciones, la unidad que se logra, la unidad, con lo cual no quiero decir que no haya grandes divergencias internas dentro del Partido Comunista Chino, pero se resuelven internamente y hay corrupción y hay todo lo que quieran. Ahora, pues, las medidas ejemplarizantes con los corruptos, los fusilamientos de los corruptos, con gran enfado de los de Amnistía Internacional, porque cuando fusilan a un corrupto en China, la familia tiene que pagar las balas y luego se desguaza el cadáver para aprovechar las vísceras que puedan servir para materia médica, para trasplantes o lo que sea. Eso ha habido unas campañas de Amnistía Internacional terribles contra estas cosas, porque los de Amnistía Internacional son cristianos, y entonces dicen, ¿cómo va a resucitar este chino? Que desde el punto de vista del materialismo chino, pues eso no les preocupa, esas cuestiones, son preocupaciones burguesas pues, que están a otra escala. Y entonces, al margen de todas las tensiones internas y todo lo que hagan, la realidad es que los chinos han sabido organizar los dos sistemas, un Estado, los mecanismos de emulación capitalista y de crecimiento con la mayor perfección, pero, ojo, todas las empresas capitalistas chinas están controladas por el Estado de una u otra manera y hacen competencia entre sí. Las extranjeras permiten capital extranjero, pero la mayoría del capital es chino. Y hacen competencia a muerte entre ellas, pues una empresa donde la mitad del capital es de la ciudad, otra empresa cuya mitad del capital es del partido, otra empresa cuya la mitad del capital es de una universidad. Entre ellos compiten, los empresarios son millonarios miembros del partido y que ejercen de millonarios, porque sirven para emular a los otros, pero no son millonarios que se gasten el dinero en lujo y en vicios y en yates y en chorradas, y si lo hacen es para que sirvan como ejemplo. Y entonces el Estado, el partido, a esos millonarios les encarga hacer cosas que no puede hacer el Estado. Con lo cual están comprando colecciones de arte, están haciendo museos, porque China tiene un plan de aumentar el turismo exterior, y entonces necesitan cosas para entretener a los turistas, que es gente que se aburre y que hay que estar cada 2 horas cambiándoles de museo, y entonces pues hay que crear cosas para que puedan atraer turistas, y eso lo hacen los millonarios. La situación de la China actual se parece muchísimo a la situación de los Estados Unidos de final del siglo XIX y de principios del XX, con unas grandes acumulaciones de capital, de Rockefeller, de Carnegie, etc. Y Carnegie, pues cuando vendió todas sus empresas y se creó la United Steel, unos con los aceros, otros con el petróleo, hoy día 25 fundaciones que tienen museos y tal son de Carnegie, son de los fondos de Carnegie. Entonces, al servicio de los Estados Unidos, donde además en los Estados Unidos no es la separación de izquierdas y derechas maniquea, no, que hay los presidentes, pues es el títere que hay que poner para... son los reajustes entre bloques de poder, pero donde hay unos principios y hay unas instituciones del Estado y de la mano en el pecho y de la bandera y del himno y del águila, que son las que han asegurado el imperio de los Estados Unidos, que sigue siendo, como todo el mundo sabe, pues el gendarme global, y que a ver si lo deja de ser, porque también les digo que China no tiene ningún interés expansivo. En este sentido, hay que recordar que en estos mismos cursos, el primer curso que hicimos
en el año 2004 lo dedicamos a la globalización, en el mes de julio, como ahora, en el año 2004. Bueno acababa de publicar en mayo el libro La Vuelta a la Caverna. En La Vuelta a la Caverna, Bueno propone 8 modelos de globalización. Al analizar la idea de globalización en la parte 2 de ese libro, que les recomiendo a quienes no lo tengan presente, y hay una taxonomía de 8 modelos, que es taxonomía como instrumento para la trituración de la idea de globalización. No es un libro apologético hacia la... No, es entender esa idea, pero lo que hace en ese cuadro es definir, incorporando 4 criterios principales. En realidad son 3 y otro en función de que ese proyecto esté incoado o esté cumplido. El criterio 1 es que esa globalización sea expansiva, centrípeta, centrífuga, o sea contractiva o centrípeta. El criterio 2 es que sea especializado o generalizada la globalización. Que sea especializada, pues una voluntad de globalización en una lengua o en una religión. Luego el criterio 3 es que sea unilineal o omnilineal, con unos criterios que allí se explican. Bueno, de allí salen 8 modos, y entonces, claro, China ocupa, es el modelo 6, como proyecto de globalización contractiva centrípeta, donde China, y ellos lo repiten continuamente, no tienen ningún interés en expandirse, pero tampoco van a permitir que les toquen 1 metro cuadrado del Tíbet, de las islas que están ahora peleándose con Japón, etcétera, etcétera. Y China, no hay que olvidar que hace 10 años se ha convertido en absolutamente independiente en materia de armamento. China tiene el ejército mayor de la Tierra hoy y mejor formado. China, obviamente, tiene la bomba atómica. China tiene taikonautas, que es como llaman en China a lo que los soviéticos llamaban cosmonautas y los yanquis astronautas. Es decir, que China acaba de dar una vuelta a la parte de atrás de la Luna, y el desarrollo de la industria militar china, totalmente independiente, no tiene, ellos lo dicen, y por su consolidación, y es que no les interesa además, no necesitan expandirse territorialmente, eso sí, llegar a los mejores acuerdos con África, con Hispanoamérica, lo que sea. Los 2 ferrocarriles que cruzan África están pagados por los chinos, y una anécdota en Asia, en América, o sea, la conexión en Panamá que les mencionaba antes, China amenazó con hacer un nuevo canal por Nicaragua, por un antiguo proyecto que había. Los de Panamá se lo tomaron a farol. Un empresario chino invirtió 50.000 millones de dólares en empezar a hacer las 2 cabezas, empezaron las obras. Claro, los de Panamá se dieron cuenta que aquello iba a ser terrible, y entonces llegaron a un acuerdo con China, y China va a hacer ahora el cuarto tubo, o el cuarto trayecto del canal de Panamá, ya para barcos de tamaño chino, para portacontenedores chinos, y China se ha comprometido también a hacer gratis, y en Panamá estaban muy contentos de eso. A mí me extrañó que estuvieran tan contentos, os la han metido doblada. Y que me decían a mí, fíjate qué buenos son los chinos, que van a hacer un ferrocarril gratis conectando China con Estados Unidos, el tren. Y yo, joder, pues vale, estupendo, pues porque les interesa. O China, una anécdota, el año pasado, en enero del año pasado, saltó el escándalo por lo siguiente. China regaló a África, a la Unión Africana, un nuevo palacio de congresos en Addis Abeba, en Etiopía. Los africanos, pues en Addis Abeba, que lo considera el único país de África que no ha sido colonizado, cuando se creó la Organización de la Unidad Africana, que eran 10 o 12 países, después de la Segunda Guerra Mundial, hicieron un palacio pues, de los años 40, allí que en África ahora hay 50 naciones, y entonces aquello había quedado anticuado. Entonces los chinos
Dijeron, no os preocupéis, hermanos africanos, y les pusieron un palacio, busca en Google, Palacio de la Unión Africana en Addis Abeba, que es una cosa maravillosa. Y el escándalo surgió en enero del año pasado. Quien lo denunció fue Francia, que es la más perjudicada y la que más voluntad neoimperial tiene en África. 12 o 15 países de África manejan el franco francés, aunque el franco en Francia no existe desde el 2000 porque están con el euro, pero para África mantienen el franco colonial. Entonces, y el 50% de los recursos de esos países están depositados en París. Y entonces, Francia fue quien denunció que habían observado que en el Palacio de Congresos de la Unión Africana, por la noche había un tráfico de internet tremendo. Y entonces investigaron y descubrieron que les habían dado más que un palacio, un plato de televisión. Y que todas las noches iban copias de todo a Pekín o a Shanghái. Y entonces se armó un escándalo y lo más divertido fue la respuesta de varios de los embajadores africanos que dijeron, pues no nos parece mal, porque esto es más transparente que lo que viene sucediendo hasta ahora, y es que las potencias interesadas en saber qué pasa en las cumbres pagan a embajadores de la Unión Africana para que les pasen sus informes. Por lo menos los chinos se enteran directamente, no tienen que corromper a otros. Eso es como está el panorama. Bueno, entonces, en el contexto este de China, pues China estaría en ese modelo 6 de voluntad de globalización, mientras que, por ejemplo, pero esto depende también de los análisis que se quieren hacer, claro, bueno, y China, y para terminar con China, la imagen que yo, claro, porque aquí somos víctimas de los maniqueísmos, pues del comunismo, de todas estas terminologías, que a la escala de los 10 millardos es arqueología. Eso es arqueología ya todo. Pero todas esas ideologías quedan, ya lo son hoy, aunque muchos no se hayan enterado y sigan queriendo resucitar el verdadero Marx y el verdadero... No, sí, pero vamos a ver, si es que no tiene nada que ver el mundo en el que vivimos con el del siglo XIX. Es decir, que mismamente por la cuestión de la cantidad humana. Es decir, que cuando se hacen en 1850 hay 1.200 millones, es decir, cuando Marx está escribiendo pues, todos estos, y 1.600 en 1900, es decir, que han cambiado los parámetros en cantidad humana, no digamos nada de el desarrollo tecnológico, científico, de conocimientos, que pues, es otra cosa, ha cambiado radicalmente todo tipo de las relaciones sociales, humanas, laborales, etcétera, etcétera. Aunque algunos no se han enterado y prefieren seguir añorando, pues, qué sé yo, sindicatos decimonónicos, que en buena medida, como aquí se ha explicado estos días, y no lo voy a repetir, son los que están constriñendo la posibilidad de regeneración de los sistemas de la función pública en países como España, por ejemplo. Y es la razón, que aquí no se dijo, pero que lo digo yo, con cifras aproximadas, por las cuales al sector público le sale más barato derivar un enfermo, los primeros enfermos, una cama de hospital a un sitio privado, porque las cifras que yo leí hace unos años, pues la diferencia era que como costaba 20.000 pesetas diarias o lo que fuera, frente a 30.000 en el sector público. Es decir, claro, el sindicato, claro, porque en el privado explotan al pobre, tal, no sé qué, tendrán menos enfermeras, tendrán menos no sé qué más, sí, bueno, pero fíjate las cosas que tiene que hacer la administración, pues para mejor rentabilizar los recursos, pues, y cómo se explica que pueda salir más barato una cama en el sector privado que en el público. Esas son cosas que hay que hacer, hay que entenderlas. Eso lo he dicho yo, pero es verdad, ¿no? Sí, bien. Entonces, le decía, China
la imagen que yo tengo del partido y de China es lo más parecido a una orden religiosa, es como si fuera un convento China, ¿eh? Y entonces, con un prior que es Xi Jinping y con una escala de planes de décadas. Es decir, los chinos pueden planificar a muchos años, porque no tienen prisa, no tienen ninguna prisa, es decir, pueden esperar y pueden diseñar estrategias victoriosas a largo plazo. Y claro, solo tienen que ver con el conflicto que hubo con Huawei y todas estas cosas del ¿cómo se llama? No, el 5G lo otro, el Android, lo de Android. Android, si leían la prensa china y los comentarios chinos, dicen, no, aparte que ya tenemos preparado parte, esto nos viene muy bien porque nos hemos dado cuenta de las dependencias que estamos teniendo tecnológicas de determinadas cosas. Esperad que os vais a enterar, a ver dónde acaba Android. Claro, bueno. Entonces, vamos a hacer esos 10.000 millones, o dentro de 30 años, el panorama en el que vamos a estar. Hombre, yo suelo decir que estamos en el periodo final de entreguerras. Ahora, un periodo final pues puede durar 10, 20, 30, 40 años. Entonces, vamos a suponer porque evidentemente nadie quiere la guerra, pero la guerra es consustancial a la historia y a la dialéctica de los estados y de los imperios, y entonces hubo una Primera Guerra Mundial, hubo una Segunda Guerra Mundial y necesariamente habrá una Tercera Guerra Mundial cuando sea. Y entonces estamos en un periodo de entreguerras. Bien, pero ¿cuáles son y ahí es donde se están... Entonces, la perspectiva, digamos, de qué bienestar pueden reclamar los 10 millardos de hombres dentro de 30 años. Pues claro, ahí las escalas que hay que tener presentes son fundamentalmente, yo creo, ideológico-religiosas. Es decir, hoy, según las estadísticas que se manejan por ahí, hay 1.700 millones de hombres coranizados, a distinta escala. Es decir, pero 1.700 millones. 1.300 millones de católicos, 1.100 de hinduistas, 1.000 de cristianos no católicos, 520 de budistas y 15 millones de judíos. Claro, los 15 millones de judíos puede parecer una magnitud despreciable, pero claro, el Estado de Israel tiene la bomba atómica. Y hay 9 naciones que tienen la bomba atómica, y eso es clave para saber de qué estamos hablando. Entonces, la bomba atómica la tienen, como saben, Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia, China, India, Pakistán, Israel y parece que Corea del Norte. Pero bueno, Corea del Norte, aunque Corea del Norte es, pues es más una anécdota, si quieren, o es un subproducto de la Guerra Fría, y entonces que ha estado siempre jugando con China, con Rusia y tal, pero bueno, ahora que ya el presidente Trump ha pisado el periodo, la zona que está entre las dos Coreas, pues ya, ¿qué más quieren? Entonces, desde el punto de vista de la cantidad humana, el grupo humano que más crece son los maometanos, eso sin duda, porque además la voluntad de expansión demográfica la tienen clarísima, y la incorporación a su religión de cualquier otra persona, particularmente mujeres, es bienvenida, porque todo coranizado que case con una cristiana, sus hijos van a estar coranizados, porque previamente la cristiana se habrá coranizado. ¿Por qué? Pues porque el Islam es una
religión que tiene unas características que probablemente, y esto, lo que voy a hablar ahora es ya futurología. Es decir, probablemente, pues, si no es en el DSM-6 o en el DSM-7, pues la coranización pues, será vista como un trastorno mental o como un problema de persuasión coercitiva o un problema... De hecho, ojo, en el DSM-5 ya se han tratado estas cuestiones, es decir, ya se han tratado los problemas religiosos y espirituales. Claro, porque aquí la dificultad es cómo tratar el asunto de las religiones y de las sectas. Sobre todo las que son fundamentalistas, empezando por el Islam y luego todos los luteranos y todas las corrientes luteranas. Es decir, aquí el catolicismo está a otra escala. ¿Por qué? Porque el catolicismo incorporó un determinado grado de racionalidad, fundamentalmente por su incorporación de la filosofía al dogma y a la teología y al desarrollo católico, que no lo siguieron los hermanos separados. Los primeros, la primera escisión, la maometana, y después la luterana. Y entonces, ahí sí que claro, este asunto puede parecer que no es tontería, y evidentemente se dirá y dirán, también hay casos de sectas y de captación de jóvenes y tal en entornos católicos, sin duda, pero a una escala mucho menor de la que sucede en otros entornos. Del análisis de estas cosas, lo que es obvio es, o se puede deducir como una consecuencia, lo fácil que es controlar a los humanos. Es muy sencillo. Y lo asume todo el mundo. Es decir, los alemanes han creado la idea de que todo el pueblo alemán, con toda su cultura, con toda su tradición, quedó obnubilado por un loco que era Hitler. Ese es el discurso que te venden continuamente y que no paran de repetirlo por el canal Historia, por todos lados, por tal, riéndose. Y dices, joder, entonces, ¿qué pasó? ¿Que los alemanes no se enteraron que Hitler era un taumaturgo, que les engañó, era un prestidigitador, etcétera, etcétera? Pues no, la cosa es más compleja. Claro, habíamos mencionado el otro día cómo uno de los ideólogos del estado de bienestar en Estados Unidos era un alemán huido de los nazis, de una familia menonita. Pues fíjense, en el mundo hay 1,5 millones de menonitas. Yo, si les digo la verdad, la primera vez que he visto menonitas fue hace 2 meses en León, Guanajuato, en un semáforo. Y pensé que estaba viendo una aparición, es decir, eran como 3 niñitas rubias de 17, 18 años, vestidas como si fueran holandesas del siglo XVII, con unas cofias y con unas cosas así blancas, vendiendo productos allí en el semáforo a los que pararan. Bueno, ahora, y les parecía normal, pues, como aquí en España, que yo sepa, no hay menonitas, y menos van a los semáforos a vender cosas, pero claro, y ahí me lo explicaron con total normalidad, no, son menonitas, y entonces hablan alemán, bueno, una variante del alemán. Los menonitas procuran vivir a 50 kilómetros de las ciudades, en sitios aislados, no se entremezclan con el Estado, no pagan impuestos, no hacen nada. Algunos estados les toleran que estén por allí, pues bueno, pues alguna ventaja habrán sacado o sacarán. Y entonces, fíjense, en África hay 500.000 menonitas, en América 1.100.000, en Asia 241.000 y en Europa, que es de donde proceden esas pobres gentes, hay 50.000. Es absolutamente sorprendente. Es decir, que, claro, aquí dices, bueno, los menonitas, pues unos de tantos grupúsculos de iluminados reformados, pues que están por ahí. Pero claro,
los amis famosos, que siguen 318.000 amis que hay por ahí por el mundo, los cuáqueros, y lo de los cuáqueros son 377.000, pero ¿saben dónde hay el mayor número de cuáqueros hoy en el mundo? En Kenia. 118.000 cuáqueros. Entonces, claro, es absolutamente sorprendente. Es decir, que esto es, como decía el otro, hay gente para todo. Pero, entonces, ¿qué quiere eso decir? Claro, y de aquí seguramente la necesidad de un control absoluto, mediático, de pastoreo de las poblaciones, teniendo temor a todo lo que se pueda desmandar desde el punto de vista ideológico. Quienes lo tienen, y la contradicción que tenemos en nuestras naciones del bienestar es la tolerancia a todas estas cosas, con total ingenuidad, porque había mecanismos de control de esas situaciones, particularmente en los ambientes católicos, y en el Imperio Español, etc. Ya se ha dicho aquí cómo toda la cuestión de la Inquisición y tal fue mucho más sangrienta en los países reformados que lo que pudo ser en España. Entonces esto es una cosa muy interesante. Por ejemplo, en China sí que cuidan mucho estas cosas. En China han sido implacables con Falun Gong. Falun Gong es un grupo donde instaba al suicidio de los creyentes para protestar por la situación china pidiendo libertad, por un cantamañanas que está en Estados Unidos, con unos ritos ahí, una mezcla ahí de estos movimientos que hacen los orientales, estas cosas. No quiero decir nombres para no... Sí, bueno, lo que sea. No, porque luego... No, que es que luego el personal se enfada cuando dice, es que he dicho que tal. Pues que lo busquen por ahí. Entonces, Falun Gong estaba auspiciado desde Estados Unidos y desde Alemania. Los secesionistas yugures tenían su televisión emitiendo desde Alemania, para ellos. Es decir, que la voluntad de romper la eutasia de China es total. Y lo de Hong Kong de ahora pues es lo mismo. Hong Kong dentro de 30 años tiene que pasar a ser China, y entonces claro, ya falta poco, porque los chinos, los ingleses, cuando llegaron a unos acuerdos particulares con los chinos sobre Hong Kong, 50 años parecía muchísimo, pero 50 años no es nada, eso, a la escala china, digo, eso pues nada, ya está a punto de llegar. Y entonces, aunque los chinos también han cometido han hecho medidas, seguramente si las han hecho, no hay por qué criticarles, son medidas prudenciales. En el Catoblepas número 60, página 20, en 2007, hace 12 años, yo critiqué acerbamente, titulé un articulito allí que se llama 1.300 millones de chinos discriminados por la patología porcinofóbica maometana. Autoridades chinas decretan el iconoclasmo porcino a punto de comenzar el año del cerdo dorado, el año del sabroso cochinillo asado. Como saben... No, pero esto es muy interesante, para que vean cómo funciona. En China hay 18 millones de musulmanes, o sea, es una cosa mínima. Y entonces, en China, como saben, los años pues tienen cada uno un animal. Cada cierto ciclo de años, en lugar del cero, es el cochinillo asado, diríamos, es el cerdo dorado, tal. Y entonces, eso fue en 2007. Y entonces, Coca-Cola, Nestlé, que llevaban poco tiempo en China, decidieron hacer anuncios de publicidad por televisión y por los medios, poniendo en sus productos un cerdito dorado, para adular al consumidor chino, porque iba a empezar en febrero el año nuevo. Y entonces los 18 millones de maometanos montaron una campaña de protestas por su patología porcinofóbica, pues que nosotros tampoco tenemos que parecernos mal, porque es la que favorece que el jamón esté menos escaso. Fíjense, 1.800 millones de maometanos consumiendo jabugo, pues subiría el precio. Bueno, y entonces lograron quitar esos anuncios, los chinos, por prudencia, probablemente para evitar posibles atentados en el contexto de los Juegos Olímpicos que venían y cosas así. Y entonces esos son que se puede entender. Ahora, este es un asunto importantísimo. Entonces, voy terminando.
el estado de bienestar es un proyecto que, se diga lo que se diga, nunca podrá ser universal. Es un proyecto limitado, pero por razones obvias. Es decir, al nivel del bienestar al que se entiende el estado de bienestar en esta élite de países en los que nosotros vivimos, es imposible que eso sea traspasable a 10.000 millones de humanos. Como 10.000 millones de hombres no pueden tener segunda residencia y no pueden tener coche, y no pueden tener asistencia doméstica y otras muchas cosas, ¿por qué no? Entonces eso, luego, aquí lo que hay que reevaluar es toda la cuestión de la pobreza, de los riesgos de pobreza, que es otro de los asuntos más engañosos que hay. Y voy a terminar con eso porque es también uno de los engaños cuando se habla de estado de bienestar. Todos los años sale la propaganda que hace una organización católica en particular en España del 20% de pobreza. Los españoles están en un 20% de pobreza. Claro, tú analizas los criterios de la pobreza y resulta que el criterio de pobres es el que está por el 20% más bajo del reparto, con lo cual es tautológico, siempre habrá un 20% de pobreza. Claro, pero esa pobreza relativa, pues no es lo mismo en España que en Luxemburgo, pues que en Rumanía hoy, aunque estemos con el euro. Y entonces en Luxemburgo se considera pobre al que ingresa 17.000 euros al año, y en Rumanía el que ingresa 2.000 euros al año. Y entonces, claro, ¿qué se quiere decir con eso? Pues que probablemente yo, más que conflictos con el Islam en su crecimiento, porque el Islam, por otra parte, como saben, no vamos a repetirlo aquí, sí que reniegan de la idea de persona individual, es la umma, y hasta reniegan del concepto de nación. Es decir, cuando Estado Islámico se pone en marcha, lo que quiere hacer es el califato universal, que es una expansión globalizadora, pero de un único califato, de la umma, etc. Claro, Estado Islámico llegaron a tener 100.000 kilómetros cuadrados, bueno, militarmente, ojo, gracias fundamentalmente a Rusia, eso ha sido cercenado, porque bien que le estaban apoyando otras potencias europeas, claro, evidentemente en la Europa del futuro, pues obviamente no es la que la propaganda nos vende, entre otras cosas porque Inglaterra, que tiene la bomba atómica, está con un pie fuera, pero es que de la Europa que sin Inglaterra queda, quien tiene la bomba atómica es Francia, y Alemania no tiene la bomba atómica, ni se le espera, porque después de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, obviamente, a los alemanes ya se les pasó la ocasión de tener la bomba atómica. Es decir, que entre los grandes bloques geopolíticos, Estados Unidos, aunque esté Reino Unido, que se acerquen por la cuestión del inglés, España, Iberoamérica, Francia y Alemania pugnando por controlar Europa, uno con la bomba y sin ella, Rusia, que no es magnitud despreciable, China, India, Pakistán, la cuestión del Estado, probablemente los mayores conflictos que van a venir en el contexto de los 10 millardos, a mí me parece, van a ser en los países que ahora blasonan del estado de bienestar, que son los que van a sufrir más crisis, no solo porque demográficamente están en extinción, y entonces ahí las sustituciones de población van a ser totales, pero cambiando radicalmente la situación. Es decir, recuerden, 205 millones de nigerianos, pues claro, refugiados welcome, ojo, y en Nigeria no pasan grandes necesidades, tienen petróleo, y los datos de la CIA para Nigeria, la perspectiva que tiene la CIA para Nigeria en 2050, es decir, cuando haya 10.000 millones, son 392 millones de nigerianos, que no está mal. Entonces, 392 millones de nigerianos es una cantidad humana suficiente como para poblar la península ibérica y aledaños, y seguirá siendo la península ibérica para los geógrafos, pero estaremos hablando de otra sociedad política. Pues nada, a pasárselo bien en el estado de bienestar. Gracias.
es tradición en esta sesión que no hay coloquio. Se acabó. Acabaste ya, ¿no? Con los aplausos, ¿no? Vale. Sí.